diarias a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida al economista Rafael Lemus, que está con nosotros. Vamos a hablar de dos temas, a ver si nos alcanza el tiempo. Del acuerdo preliminar que el Fondo Monetario Internacional tiene con el país, con el gobierno de El Salvador en materia fiscal. No lo decimos nosotros, lo dice el mismo Fondo Monetario Internacional en un comunicado del 6 de agosto. Sí, lo que dijo el Fondo Monetario es que se ha progresado en las conversaciones. Dice, desde el punto de vista fiscal, se ha llegado a un acuerdo preliminar para mejorar el balance primario en torno al 3,5% del PIB en un periodo de 3 años, con el fin de situar la deuda pública en una senda sostenible. Se ha progresado en las negociaciones para un programa que podría ser apoyado por el fondo, centrado en políticas para fortalecer las finanzas públicas, reforzar las reservas bancarias, mejorar la gobernanza y la transparencia y mitigar los riesgos del Bitcoin, que recordemos que el Bitcoin era el punto ahí que sí, estaba como vulnerable, ¿verdad? Les da. Bueno, pero aquí tenemos aquí tenemos al economista que nos explique en realidad qué significa esto. Y el otro tema es el tema de las planillas de los diputados de la Asamblea Legislativa. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, un gusto saludar a ambos. Gracias, Rafael. Hay que decir que Rafael puede hablar al respecto porque ha sido asesor en la Asamblea Legislativa de la fracción del Partido Arena. Entonces, ha vivido allí, ¿verdad?, esta situación y conoce al respecto. No, pues sí. No, es cierto. Vale. Ajá. Bueno, pero regresando al tema del Fondo Monetario, yo creo que habría que poner algunas ideas básicas. Lo primero es que ha habido un esfuerzo técnico de venir como madurando estos entendimientos. Y decir que desde que arribó el gobierno del presidente Bukele, el fondo se puso a disposición del país y de buscar cómo apoyar el progreso y el desarrollo del gobierno y del país mismo. Incluso hay informes del año 19, allá por noviembre, donde hay un informe técnico de que como que el fondo le hace un diagnóstico al gobierno, así están, y esta es la ruta que nosotros sugerimos. Ahí, claro, el gobierno estaba como muy reciente y no hubo mayor cosa, ¿verdad? Pero después, meses después, vino la pandemia, el año 20. Y ahí, en ese contexto, el fondo rápidamente fue el primero que le dio un préstamo al gobierno, en abril, o sea, 2 meses después de la pandemia. Le dio como 345 millones y ahí hubo una carta de entendimiento. O sea, ahí sí firmaron. ¿Okay? Porque había una emergencia de salud. Así es, y muchos países usaron esos recursos y otros préstamos. Pero bueno, el tema cuál es que el fondo fue el que más rápido activó una ayuda de apoyo rápido y a tasa bajísima para apoyar al gobierno y al país. Pero claro, le decía, mira, aquí está este dinero, pero después tiene que caminar sobre este ajuste, ¿verdad? El gobierno tuvo otra visión y ahí fue más agresivo en la deuda. Acordémonos que tomó 2.000 y después 1.000, o sea, 3.000 como en 6 meses. Y ahí uno tendría que decir, bueno, ¿quién se lo aprobó? Porque ellos no tenían diputados. Se los aprobó Arena y el Frente. ¿Por qué? Porque el país estaba en pandemia y no era momento como de estar metiendo tranca a un gobierno reciente. Además, nunca fue el fin de Arena hacer eso. Eso para decir de que siempre ha habido una visión del gobierno de decir que lo bloqueaban. Falso. Vaya. Y después el fondo se quedó como bien observando todos los años. Hay un informe que se llama el artículo 4, que te hacen el informe y te dan la ruta de lo que ellos piensan cómo corregir. Ellos se hacen como un diagnóstico para ayudar al país, ¿cierto? Y te deja el programa que ellos sugieren. Y después lo hacen en el año 21, publicado. Lo hacen en el año 22, publicado. Lo hacen en el año 23, pero ahí el gobierno les dice... No lo publiquen. No lo publiquen, ¿ok? Pero ¿por qué estoy relatando todo esto? Porque ha habido un esfuerzo del fondo constante desde que llegó el gobierno en el 19, 20, 21, 22, 23 y todavía 24, pero no tenemos acuerdo. A mí me han llamado la atención 2 cosas. La primera, ahí donde estás tú sentado, Carlos Acevedo nos dijo hace varios meses,
cuando le hicimos la pregunta y hasta nos dio risa porque dijo, no, hombre, ese acuerdo está muerto, nos dijo. ¿Te acordás? No sé si utilizó la palabra muerto. O, sí, como que no era viable. o sea, y ahora renace. Eso me llama la atención. Y lo segundo, y esto es a lo largo de mi vida de periodista, siempre los presidentes de América Latina, principalmente, han dicho cuando hablan de estos acuerdos y estas rutas que acuerdan o impone el Fondo Monetario Internacional, todos dicen, sí, pero no, nosotros vamos a ir por nuestro propio camino y no crean que vamos a hacer todo lo que el Fondo Monetario Internacional nos dice que hagamos. ¿Sí o no? Todos dicen eso. Y yo quisiera agregar de que siempre lo que dicen es que las medidas que sugiere, no quisiera utilizar la palabra imponer, que sugiere el fondo no son populares. Exactamente. Es que vaya, a ver, quizás un poco regresando a la partida de Tony, no hay un acuerdo, yo quiero insistir en eso. Aquí dice, no. Acuerdo preliminar, dice el comunicado. Vaya, lo que ocurre es lo siguiente, si tú te vas a ver los informes, y como el informe ejecutivo que hace el staff, digamos, en cada visita que viene al país, hace como un informe ejecutivo que es el informe de la misión, y después preparan el documento ya grande, cuando ya van a Washington, etc. Pero ¿qué estoy tratando de expresar? Que siempre ha habido un acuerdo en la parte macrofiscal, porque es bien técnico. Eso es como estimar cuál es el tamaño del ajuste, 3,5. ¿En cuánto tiempo? 3 años. Y te explican por qué, etcétera. Nadie va a querer meter ese ajustón en un solo año, excepto Argentina. Pero el punto ¿cuál es? Es que la discusión nunca ha estado en el tamaño del ajuste, ni tampoco si son 3 años. La discusión en que ha estado en el otro conjunto de medidas del programa, porque tú tienes 2 componentes, el macro fiscal de ajuste y la parte de las políticas. O sea, ¿qué vas a hacer con transparencia fiscal, que es lo de gobernanza? ¿Qué vas a hacer con lo de Bitcoin? ¿Qué vas a hacer con las reservas de los bancos? Ahí ha estado la discusión porque el gobierno ha sido como bien ha sido el gestor, impulsor de Bitcoin. Y entonces no quería que le metieran trabas. Además, si algo ha hecho este gobierno, como sello propio, es impulsar el Bitcoin como moneda de curso legal y meterlo como una especie de mercado de valores digitales. Ese ha sido todo su esfuerzo. Y así lo hizo el 7 de septiembre. Y no quería obstáculos. ¿Hace cuántos años ya? ¿2? ¿3? ¿Cuánto cumplió el Bitcoin? Creo que 2. ¿2? Un poquito más. ¿O 3? Cuando ellos llegaron fue el 21, desde ahí arrancó. Ajá, o sea que cumplió 3 años. Me permití leer lo que dice sobre Bitcoin. El comunicado dice, en cuanto a Bitcoin, si bien muchos de los riesgos asociados no se han materializado, existe un reconocimiento conjunto sobre la necesidad de redoblar los esfuerzos para mejorar la transparencia y mitigar los potenciales riesgos fiscales y de estabilidad financiera del proyecto Bitcoin. Discusiones adicionales serán necesarias sobre este y otros temas claves. Sí, vaya, esa parte del acuerdo, cuando en ese relato de que se sentaron en el 21, 22, 23, etcétera, ha habido cambio. Pero en parte el cambio es reconocer la realidad. El gobierno en el año 21 empujó que el Bitcoin fuera moneda de curso legal, o sea, se usara para comprar y vender en las transacciones del día a día de los salvadoreños. Y obliga a los usuarios y a los que venden productos y servicios a utilizar el Bitcoin. Y también ahí asumís un riesgo cambiario de la cotización. ¿Te acuerdas que subía, bajaba? Y ese es un riesgo cambiario. Entonces, esos son los riesgos que se dice. Cuando ellos dicen no se ha materializado, ¿qué está diciendo? Esto de hecho no existe. Hoy en día el Bitcoin como moneda de curso legal, como medio de pago, no existe. Los salvadoreños la rechazaron. Entonces no se ha consumado ese riesgo. A eso se refiere. El fondo dice, total, no pasó a más. ¿Para qué voy a prohibir lo que los salvadoreños rechazaron? ¿Me entendés? Entonces hoy dice, hoy concentrémonos a regular los otros potenciales riesgos, que es la parte de activos digitales en cripto. ¿Okay? Esa es la idea del fondo, ir como que no es exclusivo de El Salvador, es un tema mundial, porque los criptoactivos están a nivel mundial. Y lo otro es que los gobiernos y las regulaciones se van adaptando. Vale, si tú ves, Europa está tratando de impulsar su propia moneda digital
igual hay un proyecto en Estados Unidos. La política está metida. El presidente, el candidato Trump, antes cuando era gobierno era contra Bitcoin. Hoy que es candidato para un segundo periodo quiere empujar Bitcoin. Pero ya sabemos que son discursos proselitistas, ¿verdad? Sí, quiere conquistar votos. Tal vez entramos muy rápidamente al tema. Yo quisiera que le explicaras a la audiencia por qué es importante para el país o por qué el gobierno busca un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Organismo multilateral. Sí. ¿Y para qué? Ya, mira, eso es bien importante porque siempre la discusión está en el acuerdo, que el 3,5, que el IVA, pero no se menciona qué pasa si no lo hago. Que ese es como los economistas analizan, que es, este es el programa, pues sí, pero ¿y si no lo hago, cuál es la opción? Esa opción es seguir como estamos, y como estamos es riesgo de seguir con más deuda, más gasto y riesgo de impago de la deuda de El Salvador. No se dice crudamente, pero El Salvador cometió un impago en el año 23, cuando decidió no pagarle al Fondo de Ahorro de los Trabajadores un bono de 8.397 millones que se dijo impago por 4 años. 0 de capital, 0 de intereses. Ese riesgo es el que tú te expones si no haces un acuerdo y no te ordenas, no haces disciplina fiscal. El gobierno va otra vez por algo que Dianita decía, miren, los programas del fondo tienen la viñeta de ser antipopulares, por subir el IVA, subir impuestos, recortar subsidios. Sí, es cierto. Pues sí, pero si tú no haces nada por meterte en una lógica de corrección fiscal, de disciplina fiscal, de frenar la expansión de gasto, frenar el endeudamiento, ¿en qué vas a terminar? En impagos. Es lo que está haciendo Milei en Argentina, pero a pasos agigantados. Lo hizo desde que llegó el primer mes, él entró en diciembre, los resultados financieros de enero, superávit. Y todos los siguientes meses, superávit. ¿Cómo lo hizo? De entrada, ¿verdad? Ya no le voy a financiar nada a mi gobierno y no voy a emitir moneda, porque ellos financiaban emitiendo moneda argentina. Entonces ahí tú lo que hacías es expansión de gasto y ¿cómo lo pago? No tomo deuda del exterior, sino que emito moneda argentina. Ahí se activa la inflación, se activa el tipo de cambio. Sí, porque no había base, sustentar ese dinero no había cómo. Ahora, yo retomando el tema de por qué es importante, Rafael, es el tema de que este organismo que se dedica a prestarle a los gobiernos, a los estados para promover su crecimiento económico. Y su fin es la estabilidad financiera. Su fin es la estabilidad financiera de los países. Es importante porque entendería yo, y ahí quisiera que nos explicara bien, porque el interés al cual te presta y las condiciones a las cuales te presta son mucho más bonancibles para los países, sí. Porque si no el país puede obtener deuda por otro lado, pero mucho más cara y con restricciones mucho más altas. El verdadero Q de esto es eso o hay algo más con el Fondo Monetario Internacional. Es eso, pero hay un plus, vean. Si yo suscribo un acuerdo a un país con el fondo, se compra un combo. ¿Cuál es el combo? Es me meto a una disciplina fiscal, me meto a un esquema de buscar estabilidad del país, me dan crédito barato y además se me abre el financiamiento de los organismos y se me abre el financiamiento de los mercados ya a tasas bajas. ¿Por qué? Porque hay un compromiso firme que yo me voy a portar bien en el gasto, bien en la deuda y que el fondo está revisando, supervisando que yo voy a seguir esa ruta. Que voy a ir cumpliendo. Así es. Entonces, y hay revisiones trimestrales. Y yo tengo que ir cumpliendo. Entonces, pero el que me preste el fondo significa que otros me van a prestar también. A tasas más bajas. Pero porque tengo la bendición de que estoy siguiendo ese programa y que me están supervisando. ¿Vea? Entonces eso es como yo me metí a un sendero de disciplina y busco estabilidad. Sin eso que tenés plena discreción como estamos. Por ejemplo, ayer o antier aprobaron 400 no sé cuántos millones de dólares de nueva deuda. En abril aprobaron otros 1.000. O sea que como en 5 meses tú tenés que han aprobado cerca de 1.500 millones de dólares. Eso es una señal clarísima de que tú no te estás portando de manera racional,
con una buena gestión prudente en la parte fiscal. Tú hace minutos creo que insinuaste, porque dijiste, eso no es un preacuerdo. No, es que la parte técnica, nunca ha habido discusión de si el ajuste es 3, 3,5. Ajá. Incluso te podemos buscar publicaciones donde el ministro anterior, Zelaya, decía, sí, ya acordamos eso, ya vamos a firmar, porque la discusión nunca estaba en lo técnico. En realidad, un poco lo de Anita, como esto implica subir impuestos, recortar, Por eso, el gobierno no ha querido. Yo no veo a este gobierno, y no vi a los gobiernos anteriores tampoco, tomar medidas impopulares. O sea, si vas a firmar este acuerdo, Excepto uno que yo recuerdo. ¿qué es cuál? Cuando estuvo Manuel Heinz en Arena, el gobierno de Calderón Sol subió el IVA. Del 10 Del al 10 al 13. 13. Ujú. Sí. ¿Verdad? Y eso es impopular, pues. Sí, pero tú tenés que tomar una decisión. Pero yo no veo a este gobierno subiendo el IVA, aunque sea gradual o a ciertos productos. Y no sabemos, Tony. Bueno, Y el famoso impuesto predial, Recauda muy poco. que es muy poco, o sea, no incide. Va, no lo veo echándose para atrás en el tema Bitcoin. Va. ajá. Vaya, pero sí. O reduciendo los gastos. Pero tú ves que cosas de repente querían subir la tarifa mínima de agua. Y en la noche ya no estaba el De precio repente interno. ya no dan los beneficios de aquella pensión básica universal de FUNES, de los viejitos de más de 70 años, ya el subsidio lo quitas. De repente los subsidios de tarifa de energía, ya subió la tarifa plena. O sea, me empezás a ver que hay ajustes sin decirlo. ¿Ya? Yo creo que este gobierno hace cosas sin decirlas. Ejemplo, quitó el FODES. El FODES le quitó de 10% de los ingresos, era lo que se mandaba al FODES. Hoy solo da 1,5% a los municipios y 4,5% para la DON. Su más no te pasa de 6%. Hay un recorte. Hay un recorte. De hecho, en uno de los informes de esos anuales del título cuarto, el gobierno, como se nota que el fondo le dice que no ha hecho nada por ajustar, y dice que el gobierno reconoce que hay un ajuste con el recorte del FODES. O sea, un ajuste de gasto. Hay ajuste de gasto. Y el otro ajuste que no lo ha dicho es no pagar el impago al Fondo de Ahorro de los Trabajadores. ¿Cuánto es eso? Un poco más de $500 millones por año. 4 años que no vas a pagar eso. Troncho de ajuste. Los salvadoreños no lo ven porque no te pagan. Y no te pagan a ti, sino a un fondo. Pero cuando tú te jubiles, vas a tener menos dinero, menos rendimiento. Es que son cosas que la mayoría andamos por la vida ganándonos el pan de cada día, pero no Vaya, son cosas como bien imperceptibles, sí, que no... La gente de las pensiones no lo ve como algo de él. ¿Entiendes? Tú cotizás como un descuento, pero eso va a ser tu monto, va a depender de lo que tú cotices más el rendimiento, esa es tu pensión futura. Más lo que el gobierno te quiera regalar, ¿vea? Bueno, que tampoco regalo porque sale No, de los impuestos que pero pagamos aquí ha habido todos. regalo. Hace poco dijeron 30% de aumento a todos los pensionados. Eso es regalo. ¿Quién lo va a pagar? Los mismos trabajadores. Vale, cosas como información pública. Acabo de escuchar una estadística, pero era 1 de 10 la información que sí pasaban el Instituto de Acceso a la Información Pública sobre temas que la gente quería saber. Y el 90-80% No, es que eso, Que dice que no hay y que información. no hay información o que está reservada. es que eso sí, como dice Carlos, eso sí lo mataron, ¿vea? Pues sí, vaya, pero O sea, no hay el fondo va a pedir transparencia. transparencia. Hay algo ahí, hay algo ahí. Por que eso, habla, ajá. por eso el tema cuál es, que este gobierno ha seguido una ruta totalmente contraria a un acuerdo con el fondo. Ha destruido la transparencia, ha hecho expansión de gasto, ha hecho expansión de deuda, no ha subido impuestos, el Bitcoin ha sido totalmente libre, entonces y se agarró el dinero también de las reservas de los bancos y no pagó al Fondo de Ahorro de los Trabajadores. Entonces, el fondo que te pide que hagas todo lo contrario a eso. Entonces, si tú te fijas, tú has seguido, el fondo te pide disciplina, responsabilidad fiscal. El gobierno que ha hecho indisciplina con la expansión de gasto y deuda y ha caminado sobre la irresponsabilidad fiscal. Esta misión del fondo ha sido encabezada, dice el comunicado, por Rafael Espinosa, un señor ahí. El tocayo, el tocayo. Es como el encargado del país. Ajá.
del Entonces, staff. ¿qué podría este señor Espinosa decirle a El Salvador? ¿Querés que te preste sin ganas que te preste? Es que mira, ese comunicado sale de la nada, porque no hay un título cuarto, no hay un acuerdo, y es como más bien, yo lo siento así, mira, y lo vas a poder leer. En este tema macrofiscal hay avances, en este tema de regulación bancaria hay avances, en este tema de Bitcoin hay avances, pero Tony, si desde el 2019 estamos conversando, tú no me puedes salir después de 5 años que estamos con avances. Que hay avances. Me tenés que decir, este es el acuerdo. Ahora, Rafael, y aquí ilústrame, por favor. A mí lo que me han explicado es que esta delegación o esta misión del Fondo Monetario Internacional que viene y analiza tu situación hace un informe. Y este es el comunicado en base a ese informe. No, y que ellos informan al directorio del Fondo Monetario Internacional y es el directorio el que toma las decisiones, ¿no es así? No, eso es correcto, pero este comunicado, por eso te digo, está un poco en el aire. ¿Por qué? Porque no hay un título cuarto de respaldo. No forma parte del... No es un comunicado o un informe al directorio, no, es un comunicado de prensa. Pero, ¿qué siento yo de eso? Que es como que el staff se está lavando las manos técnicamente. ¿En qué sentido? Vaya, mira, estos son los 4 o 5 temas. En el primero hay avance, en el segundo hay avance, en el tercero avance, en todos hay avance y no hay acuerdo. Pero lo que tú decís, ¿cómo hay avances y seguimos en lo mismo? Sí, es que el tema es avance de avances de avances. Sí, pero aquí en un trabajo yo no te voy a pedir avances. Tráeme el acuerdo. Pero el acuerdo del staff es una parte, la parte técnica. Ajá. ¿Y qué falta? La parte política. ¿Y política de quién? Del gobierno, que acepte. ¿Acepte qué? Acepte tragarse esta medicina amarga. De subir impuestos y recortar gastos. Y con el anuncio que hiciera el pasado 1 de junio el presidente, que dijo que en el tema económico se iban a tomar medidas y que necesitaba el acompañamiento, así como había habido acompañamiento en el tema de combate a la inseguridad, que podríamos, aquí estamos infiriendo, ¿verdad? Sí. Pueden pasar un montón de cosas, pero y que el Fondo Monetario Internacional diga que tú dices no vale mucho, pero hay avances, no podrían entonces estarse dando acuerdos en el sentido que van a haber, sí, algunas medidas que de repente no van a ser populares. Yo insisto, el gobierno está tomando sus medidas, pero fuera de un acuerdo. Esa es mi tesis. Intentó subir las tarifas de agua, ya puso las tarifas plenas de energía. O sea, él está haciendo correcciones, pero no con un acuerdo con el fondo. Ya, ok. Ya. Está tomando sus propias decisiones. Hay algunos despidos de empleados. Pero siempre han habido, Rafael, por años. Siempre hay despidos de empleados que dicen que es para bajar la grasa, pero aparecen otros nuevos. ¿Cuál es la situación de empleo? En el año 2004 eran 126,000 plazas en todo el sector público no financiero. 26,000. En el año 24 son 205,000. Y ahí cada quien le ha subido. El que más le metió de incremento en el quinquenio fue Funes, 32,000. El segundo es el presidente actual, 23,000. Pero en aumentos de remuneraciones, por esos aumentos de plaza y otros aumentos de salarios, el que más le ha metido es el presidente actual. 1.145 millones de dólares el aumento en el quinquenio. En planilla. En pago de planilla. Remuneraciones es los sueldos, las cotizaciones, las prestaciones, a que veces les dan bolsas, les dan uniformes, todo eso se mete en remuneraciones. ¿Ya? El segundo en dinero fue el aumento de Funes, 573. Pero tú puedes ver en la gráfica el salto que tiene eso en el quinquenio actual, tanto en plazas como en dinero. Tenemos que ir a la pausa, Rafael. A tu juicio, entonces, esto sigue estando, si no muerto. Digamos que lo que ahí refleja es que de parte del staff del fondo, ellos han hecho la tarea. Avanzamos, y ¿quién falta que haga? La parte política. Eso es el gobierno. Muy bien, quedémonos ahí. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Te vamos a hacer entrega, Rafael, de una bolsa de Cherito Café, que es el café oficial de Diana Verónica y Tony, el que has estado tomando desde que viniste, ¿verdad? Y lo puedes moler ahí en tu casa. Gracias a Cherito, el cafecito. Puede ser un sanpacho. Buen café, bueno, un sanpacho Black Honey o puede ser un Pacas. Un Pacas semilavado de la finca La Palma.
Encuentre a Cherito Café en Instagram y en X como @cheritocafé.sv, en Bolengo Plaza y en las tiendas Tengo. Muy bien. Volcán de Santana va, y la Matepec. Sí. De ahí viene parte del café que distribuye Cherito Café. Y estamos esperando ya en breve los desayunos de San Martín. Gracias, San Martín, por consentirnos a través de Línea Rosa, servicio de transporte conducido por mujeres para transportar mujeres o necesidades de mujeres. 8:38, estamos conversando con el economista Rafael Lemos. Breve pausa. Y hablando de plazas, vamos a hablar de las planillas de los diputados.
Son ya las 8, híjole, 8 de la mañana, 44 minutos. Es que esto se pone bien intenso. Sí, a veces nos hace falta tiempo para platicar con Rafael Lemus, economista, ahora pues dando asesorías, pero fuiste asesor de la fracción de Arena en los temas económicos en periodos pasados. Sí, solo que ahora ya estoy como consultor independiente. Ok, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, hay cosas que no termino de entender. Yo no sé si fue a propósito o un desliz del presidente de la República en la última cadena nacional que dice y confirma que al menos en la actual legislatura cada diputado tiene una asignación presupuestaria o para contratar a su personal de apoyo de $14,500 y que Claudio Ortiz tenía una de 20,000. Y entonces ahí esto les ha afectado ya en el tiempo, les ha afectado bastante a los diputados de Nuevas Ideas, que en el pasado decían que no tenían asesores, que no los necesitaban. Entonces, creo que fue la encuesta del doctor Picardo del ICTI, en la última, 5 de cada 10 personas rechazaban este tipo de situaciones. ¿Esto se dio en el periodo anterior también o así se ha venido manejando siempre? ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo funciona? Ajá. Porque se ha satanizado la famosa cantidad que se le da a cada diputado y que queda su propia discreción cómo lo utiliza, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo funciona en realidad? ¿O cómo ha funcionado en realidad? Es la pregunta. Sí. Yo creo que el problema ha estado en que no está bien regulado, sino que hay como parámetros gruesos. En el pasado siempre ha habido como una asignación por diputado. Por decirte algo, en algún periodo fueron 12,000 en el pasado, ¿verdad? A los 84. Sí. Y claro, había como una asignación especial al presidente, al vicepresidente, a los secretarios de la junta directiva. Por eso se decían los del Olimpo, ¿verdad? Sí, que tenían como una asignación más grande. Además tenían oficinas más grandotas, etcétera. Eso siempre se ha dado. Igual hoy en día, ¿verdad? Pero el punto ¿cuál es? Es de que yo creo que sí es necesario un presupuesto para un equipo de los partidos y un presupuesto para la institución, su funcionamiento. Eso siempre ha existido. Lo que ha ocurrido es que en el camino se ha venido desnaturalizando esa idea. Ejemplo, allá en el pasado, ¿verdad? El Frente ganó, ¿te acuerdas aquellos años de hace un par de años que el Frente era gobierno y empezaba a ganar más diputados en la Asamblea, necesitaba formar gobierno en la Asamblea, o sea, una correlación. Ellos por sí mismos no podían solos. Entonces, ¿qué hicieron? Se unieron con PCN y con Gana. Y ahí lograron hacer mayoría simple, etcétera. Lograron hacer mayoría en el sentido de tener los votos necesarios para aprobar su Tú propuesta. necesitas 43 votos mínimos para hacer gobierno en la Asamblea, ¿ok? Esa correlación. Y por sí solo el Frente nunca lo logró, Arena, nadie lo logró. El que más cerca llegó fue Arena con 37 diputados, pero necesitaba 43. Entonces, ¿qué hacías? Váyame uno con PCN y con Gana, ¿y qué te van a pedir? Presupuesto. Ay, pero está topado, no, pues entonces vaya, dame lo que nos toca y dame plazas en la parte institucional. ¿Qué hacían? Sacaba gente de la institucional y le daba 100 a uno y 100 al otro, ¿eh? O 200 y 200. ¿Y qué hacían? O sea, esta gente trabajaba para la fracción, Sí, pero estos partidos políticos eran contratados en plazas de la Asamblea Legislativa. Sí, y eran gente de ellos. Por ejemplo, en algún momento Gana, no sé cuántos diputados tenía, ya en los tiempos aquellos de Lorena, de la presidencia de Lorena Peña, ¿verdad? En algún momento Gana llegó a tener más de 500 empleados. ¿Por qué? Porque le daba la correlación al Frente. O sea, y no los tenía como su fracción, los tenía metidos una buena parte en las instituciones, que mantenimiento, etcétera, etcétera, que administración, que recursos humanos. En diferentes departamentos de la Asamblea. Así es. Entonces, esa ha sido la manera de ese trueque. Ahora, ¿qué ha cambiado con la nueva Asamblea? Que ya no necesitas eso, que ahora todo lo tiene nuevas ideas. Tanto la Asamblea que terminó como el nuevo periodo
Nuevas Ideas ha tenido los suficientes votos para gobernar solito. Por imagen ha hecho trueques con PCN, con PDC, ¿verdad? Pero no los necesita, seamos claros, ni para aprobar préstamos, pero les ha dado como para que se vea ahí que tiene varios partidos gobernando, ¿eh? Pero el punto cuál es, que quien toma todas las decisiones de contratación y de despidos se llama Nuevas Ideas. Entonces, él reparte como quiere. Y que no es la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, Sí, pero, de acuerdo a la ley orgánica. De acuerdo a la ley, pero, Ajá. Dianita, ¿quién tiene los votos? Nuevas Ideas. Entonces, ¿quién decide? Ellos. Y tú ves cosas como estas. Si tú empiezas a ver, por ejemplo, en dinero, cuánto le cuesta a los salvadoreños los diputados. El presupuesto del año pasado fue 58 millones. El presupuesto en la historia más alto fue en el año 19 con 59 millones. O sea que después de eso, lo más que ha bajado es 1 milloncito. El año pasado habían 84 diputados. Si tú divides 58 millones entre 84, te da $690,000 el costo de un diputado por año. ¿Ok? Eso le cuesta a los salvadoreños. Cuando este año tú reduces de 84 a 60 y el presupuesto solo lo bajas 4 millones, se te sube a 900,000. Quiere decir que nos cuesta cada diputado a los salvadoreños $900,000. Y en el pasado era relativamente más barato, 690,000. Ahora, Rafael, pero la lógica me dice que aunque yo tenga 24 diputados menos, el andamiaje de la Asamblea Legislativa es el mismo. Pero, Porque Denita, los servicios profesionales, administración, eso es igual. Pero, Denita, estábamos hablando de que los partidos tenían una lógica. Meter gente a la Asamblea como trueque por dar correlación. Hoy ya no necesitas eso. Y esos números de empleados, para que tengan una idea, en el 2008 eran 860. 860 empleados en la Asamblea Sí, Legislativa. cuando el Frente empezó a ganar, aquellos tiempos de Cifrido, empezó a subir. ¿Por qué? Por correlaciones. Y en el 11 ya eran más de 1,500. En el 15 ya eran más de 1,800. O sea, doblaron el número. En el 17 ya eran más de 2,300. Y así sucesivamente, hasta que en el año 20 eran cerca de 2,500. Cuando llegan Nuevas Ideas lo baja 200, 300 empleados y se ha quedado como con 2,057, 2,075 empleados totales, que ahí van los institucionales y esos listaditos de las fracciones. Entonces, ¿qué te estoy tratando de decir? Que Nuevas Ideas ha tenido los votos suficientes para hacer un buen recorte y no lo ha hecho. ¿Ok? Pero cuando no lo hace y se queda con las plazas y los contrata, están metiendo sus activistas. Y es lo que ha hecho. Por ejemplo, cuando te recuerdas tú que en las elecciones en Antiguo Cuscatlán llegaron unos grupos el día de las elecciones a meterse primero y querer agarrar ellos las mesas. Que un grande... Fue denunciado, es cierto. ¿Esos quiénes eran? Eran empleados de la Asamblea. Ahí estaban las imágenes, ahí estaban, yo los conocía, los conozco, los pude identificar. No te estoy hablando de gentes técnicos así, no. Te estoy hablando de los mismos funcionarios que son abogados que están en las comisiones, ellos andaban en eso. Cuando fueron los escrutinios, ¿quién andaba en las mesas? Esos mismos asesores. ¿Qué es eso? Que los mismos empleados hacen función activistas a favor del partido. Eso es. Pero las distorsiones son tan groseras que, por ejemplo, cuando tú ves el detalle técnico, el detalle de las plazas, este año hay 819 técnicos contratados y hay administrativos 731 y de servicios 353. Entonces, es algo desproporcionado. Si tú vas a una empresa privada y le dices, mire, esta institución va a funcionar, para 60 diputados vamos a tener 780 y cuántos técnicos, es una locura. Por eso tú ves que cuando van ellos, van como 40 camarógrafos, fotógrafos, de prensa, todo eso son empleados de ellos. Bastante molestia porque la mayoría tienen, o sea, sus asesores son
el de comunicaciones, el de redes sociales, Vaya. el fotógrafo, el camarógrafo, Tony, eso es cierto, pero esa es la imagen que ellos están tratando de dar, de decir, yo soy el diputado X, y el diputado X yo solo respondo por este listadito de 4 o 5 empleados. Falso. ¿Quién ha contratado los 2,000 empleados? Nuevas Ideas. O sea, esos son aparte. No, el total. Ajá. Pero cuando tú me decís, no, es que yo como diputado solo te respondo por estos 6 empleados. Mentira. Usted responde por los 2,000 empleados porque eso lo contrató Nuevas Ideas. Sí, porque usted es miembro de una fracción Sí. que se llama Nuevas Ideas. Ajá. Y que ya no hay empleados de Arena, ya no hay empleados del Frente, los echaron. Te lo digo con propiedad. Desde que ellos llegaron, empezaron a quitar. Puedes ver las noticias, se volaron 900 el primero 2-3 meses y así. Y fueron metiendo su gente, sus activistas, y eso está ahora lleno de solo Nuevas Ideas. Después, cuando hicieron toda esa barrida, después se quedaron unidad por unidad limpiando, sacando todos aquellos que no eran de ellos y metían a su gente. Todos esos, más de 2,000, son de Nuevas Ideas y muchos son activistas, y ahí es donde después se ha destapado de que modelos, deportistas, masajistas, etcétera, todo lo que hemos visto, hasta Plaza Fantasma. Hubo un periodo que la administración de Norman Quijano trató de eliminar, ¿te recuerdas tú aquellas sedes de los departamentos? Que se cortó un montón de gente. Hoy eso hay ahí, lo mismo o más gente de eso que se intentó quitar. Yo te pregunto, ¿la función de los diputados es tener presencia territorial? No, esa no es la función. Es legislar. Es legislar. Ellos se han asumido que les tienen que contratar personal para territorial. Muchos de estos diputados, cuando tú ves lo que ellos dicen es, no, es que para función territorial me acompañan, tengo estas personas. No tienen por qué. Pero tú vas a ver las sedes, esas sedes están llenas de gente. O sea que no ha habido austeridad. No ha habido austeridad. Y ha habido... Y el mensaje de, como redujen los 24 diputados, van a haber menos gastos. Sí, pero solo se quitaron 4 millones, pero tú quitaste como casi que un 20%. ¿Qué debería ocurrir para que, porque no les ha ido bien? O sea, mira, tienen una gran oportunidad de oro de hacer una gran limpia y un gran recorte y una gran austeridad en esa asamblea. Para ser consecuente con el discurso que manejaban. Pues. Y no tienen ningún impedimento. ¿Por qué? Porque ellos no tienen que pedirle votos a nadie. Tienen 54 votos, más que de sobra para tomar una decisión con 30 de hacer un gran recorte en ese presupuesto y hacerlo transparente. ¿Qué es lo que no va a ocurrir? Porque ellos han metido toda esa gente y son activistas de Nuevas Ideas. Ese es el impedimento real, que las instituciones se han convertido en cuota de poder de los partidos. Ese es el mal de El Salvador y muchos países de América Latina. Lo mismo le pasó a Milei cuando llegó, que encontró todas las instituciones con activistas de kirchneristas y peronistas. Ese es el problema de América Latina, que no somos serios en manejar las instituciones. Okay. Bueno, se nos acaba el tiempo, dice la producción, ya son las 8:58. Rafael, gracias. Siempre viene con sus... Con las gráficas. Con las gráficas, Mi con cuadro, libros, sí. con datos. Lo cual No, y es que esto ayuda son datos. a entender, cabal. Como siempre decimos nosotros, necesitamos una pizarra para, Sí. para que nos vayan haciendo el muñequito, Sí. porque ahí le quedan más claras las ideas a uno. Gracias, Rafael, por la información, ¿verdad? Y por aclararnos diversos conceptos. Al final es información que cada quien sabe cómo la toma también, ¿verdad? Así es. Sí. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.